Allá en 1831, solo por poner un ejemplo, salió una novela escrita por Víctor Hugo llamada Nuestra Señora. Nosotros le conocemos como El Jorobado de Notre Dame. Y en esa historia, el protagonista no es el jorobado. El protagonista es un ministro, un clérigo llamado Frollo, ¿no? Claude Frollo. Y él, este Claude Frollo, es un personaje bien complejo porque por un lado es extremadamente religioso, se conoce todo acerca de la Biblia, actúa de una forma muy piadosa, es una persona que es en muchos sentidos conocida como íntegra. No le crean a la película de Disney, o sea, en la novela real es diferente. Es una persona que muchos podrían decir intachable, con una alta moral. Y es un personaje que es en todos los sentidos muy culto, muy instruido, es muy inteligente y tiene toda clase de bondades, pero no tolera a los gitanos, porque para él representan pecado. Y en ese no tolerar a los gitanos, no tolera a Quasimodo, que en realidad es descendiente de gitanos. Y por azares del destino, termina cuidándolo y es su sacrificio. Y por un lado, es un sacrificio real el que él hace, cuidar a un niño que él considera abominable. Pero lo interesante es que esta persona, aún con todas las calificaciones que tiene, tan religioso, tan recto en muchos sentidos, es llevado, consumido internamente por la lujuria. Y ahí uno dice como que no cuadra una cosa con la otra. Pero sabes que en cierto sentido, todos tenemos algo así. Por un lado, queremos hacer cosas buenas, pero por dentro tenemos una lucha interna. Ya lo platicábamos no hace mucho cuando meditábamos en Romanos 6, 7 y 8. El mismo Pablo nos ha explicado en esta carta que hay una batalla interna contra nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne anhela cosas y nosotros tenemos que estarlo poniendo a sujeción. Pero sabes, cuando pensamos en eso, cuando pensamos en poner nuestra carne en sujeción a Dios, generalmente eso implica dolor, lo que nosotros conocemos como sacrificio. Este ministro, este Claude Frollo, es alguien que se está lacerando continuamente porque desea no tener esos deseos. Y quiere agradar a Dios y trata de doblegar su carne y sufre y vive en una angustia y en lo que se convierte en un enojo tremendo. Porque él quiere hacer las cosas como Dios dice, pero por dentro lo consume otra cosa. Y sabes, creo que la mayoría de las personas piensa que agradar a Dios es algo así. Es algo como tener que sacrificarse, tener que latigarse para no desear nada de este mundo, para que el mundo pierda su fuerza sobre uno. Hay que pegarse, ¿no? Decían allá en el pueblito de mi abuelita, llegó un sacerdote nuevo un día y entonces él les hablaba, dice, ¿para qué sirve todas esas mandas que hacen? Había personas en aquel tiempo que hacían mandas de ir de rodillas y para que calara más, se ponían frijoles en las rodillas para que calara. Y entonces él decía, hipócritas, se ponen los frijoles cocidos, es que sirven. Y entre otras muchas cosas empezaba a decirles, es que no es eso lo que Dios quiere. Y sabes, no sé mucho de ese sacerdote, solo sé que hizo ese algún par de predicaciones o sermones, no sé cómo le digan allá, pero hablando de ese asunto, y no pasó mucho tiempo hasta que el pueblo pidió que lo despidieran, lo sacaron de ahí.
Porque no, la gente quiere seguir sufriendo, quiere seguir sacrificándose. Y eso es lo que entendemos como sacrificio. Así que cuando leemos Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De repente corremos el riesgo de pensar que eso es lo que Dios nos está pidiendo. Sacrificios que calen, que duelan, que nos pesen. Pero el sacrificio va atado inherentemente a otra palabra que aparentemente es todo lo contrario, amor. Si no hay amor, los sacrificios en realidad no sirven de mucho. Los sacrificios no traen bendición cuando no vienen del amor. Imagínense, por ejemplo, en nuestro país tenemos personas que ayudan mucho a otros porque por otro lado están haciendo grandes atrocidades. Y entonces tratan de lavar su conciencia, a ver si en la eternidad gana un poquito de peso lo bueno que han hecho. Y la gente lo recibe, pero dime tú, ¿qué bendición puede traer eso? Al contrario, trae toda clase de bendiciones porque hay gente que empieza a venerarlos a ellos en lugar de venerar a Dios. Así que solo hay maldición en eso. No hay bendición cuando un sacrificio no se hace con y por amor. El origen de los sacrificios entonces debe ser el amor. Y cuando lo haces por amor, la verdad es que cualquier sacrificio es bien recibido. Por eso yo te decía hace un momento, si tú doblegaste tu carne y dijiste, ay Señor, yo quiero ver el partido, pero voy primero a la casa de Dios. Vamos a ofrecérselo a Dios, ¿te parece? Vamos a decirle, Señor, hoy te lo entrego. Este es mi sacrificio y es mi manera de decirte, te amo más a ti. Vamos a orar rápidamente por eso. Tú entrégaselo. Señor, en esta hora estamos agradecidos contigo por lo mucho que nos has amado, porque tú diste todo por nosotros. ¿Qué podríamos negarte, Señor? Por eso hoy, mientras algunos de mis hermanos estaban tal vez batallando en el corazón por venir, otros estoicamente habían decidido desde el principio no faltar, pero hoy te decimos, Señor, es porque te amamos. Y porque te amamos, hoy venimos a tu casa y queremos que tú nos hables. Porque te amamos, queremos que tú te agrades en nuestro sacrificio. No es a fuerza, es un sacrificio voluntario. Recíbelo, Señor. Y yo te pido, Padre, como pastor de mis hermanos, que bendigas a cada uno que hoy está aquí con esa lucha en su corazón. Bendícele doblemente, Señor. Haz de saber que tú te has agradado de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, he visto toda clase de memes y cosas ahorita, publicaciones acerca de esto. Y mira que sabes que yo no veo memes, pero es inevitable que de repente se cuela alguno y logro ver alguno que otro, ¿no? Pero de repente hay toda clase de posturas en esto, ¿no? Acerca de quienes dicen, bueno, no tiene nada de malo, nada más es un partido, y hay quienes se ponen muy estrictos, decir, no, 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 no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, eres enemigo de Dios y te vas a ver el partido. Y hay toda clase de cosas. Pero el Señor Jesucristo nos dijo claramente, hay solo dos mandamientos que importan sobre todos, ¿o no? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es el primero? Ajá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí, de esos dos mandamientos, desciende toda la ley. Entonces, cuando la gente está buscando versículos para justificar una cosa o justificar la otra, para poner una postura o para deshacer una postura, la verdad es que están perdiendo de vista cuál es el gran mandamiento: amar al Señor. Y por eso yo hoy no me ofendo si alguien no vino.
No sé si Dios se ofenda, pero lo que sí sé es que se agrada con los que están haciendo un sacrificio. Los demás que hagan lo que quieran. Yo no puedo hacer más por ellos. Lo único que puedo hacer es decirle al Señor, Señor, yo te amo más que cualquier otra cosa. Ahora, probablemente tú puedas decir, pues sí, pues el pastor como ni le gusta el fútbol, ¿verdad? Pues, es cierto, a mí no me gusta el fútbol. Eh, Razones tengo de sobra, pero son irrelevantes. Son irrelevantes mis razones. Pero sabes que sí me gusta el fútbol americano. Y el supertazón siempre es el domingo. Empieza a las 5 y el partido empieza a las 6. Siempre. No hay fecha que no. Y me ha tocado varias veces que mi equipo llega al supertazón. Y hace más de 25 años que no veo un supertazón. No porque soy el pastor, antes no era pastor hace 25 años. Es porque un día entendí que amo más a Dios que al fútbol americano, que a cualquier deporte para esencias prácticas, ¿no? También el año pasado estuvo la Serie Mundial del Béisbol. Mis Dodgers ganaron la Serie Mundial y me tocó varias veces estar aquí, porque ya saben que el béisbol se juega todos los días. Me tocó varias veces estar aquí predicando y no me interesa lo más mínimo cómo quedan mientras estoy aquí en la casa del Señor. Sí sé lo que es tener una pasión, sí sé lo que es que te guste un deporte y querer estar ahí, pero sé más la bendición que es estar en la casa de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sabes qué? Hay cosas que tú valoras. Qué bueno, ofrécelas. Ahora, Pablo nos está diciendo aquí, vamos a ver un poquito por qué nos dice esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? No es nada más un concepto vago lo que Pablo está diciendo. Bueno, es que Dios es misericordioso. Si tú así lo entiendes, está bien, porque finalmente es cierto. Toda la clase de misericordia que quieras entender que se refiere Pablo, está bien. Pero Pablo se ha pasado 11 capítulos explicándonos que la misericordia de Dios es que nadie merecía estar delante de él, por cuanto todos pecaron, nos dice. Están destituidos de la gloria de Dios. Nadie. Y nos ha dado una y otra cátedra en cuanto a que ni los judíos merecen estar delante de Dios, ni los gentiles merecen estar delante de Dios. De eso se tratan los primeros 11 capítulos. Todo tiene que ver con eso. La lucha en el espíritu, allá en Romanos 6, 7 y 8, es en medio de entender que todas las cosas son de Él y son por Él y son para Él. Y por eso termina ahí el capítulo 11 diciendo el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus mandamientos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo el argumento desde Romanos 1 termina aquí, en este amén. En decirnos, Dios es misericordioso porque nadie podría estar en la presencia de Dios. Su misericordia se ha manifestado en esa manera, en que estando destituidos, separados de Dios por nuestro pecado como humanidad y como individuos, Él nos ha permitido por medio de Jesucristo serle agradables. Esa es una misericordia. Sabes, los seres humanos tenemos una pregunta en nuestro corazón que a veces no la hemos entendido, pero está ahí en lo más profundo de ti. Y es la pregunta que Adán tuvo cuando pecó. ¿Seré agradable a Dios? Cuando él entendió lo bueno y lo malo, lo primero que entendió es que
desnudo no iba a ser agradable a Dios. Fue lo primero que entendió. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios desnudo? Él entendió que no había ya manera de serle agradable. Y desde entonces los seres humanos tenemos esa inquietud. ¿Será que Dios se agrada de mí? A veces lo buscamos en otras formas, a veces preguntamos si las personas nos aman, a veces algunas mujeres dicen, es que soy bonita, dime si soy bonita. Y a veces estamos siempre buscando de alguna forma u otra la aprobación de otros. ¿Por qué? Porque muy dentro de nosotros estamos buscando la única aprobación que necesitamos, la aprobación de Dios. ¿Se agradará de mí o no? ¿Será que cuando me muera iré al cielo o no? Y la respuesta rápida es no. No, no eres agradable a Dios. Esa es la respuesta rápida. No hay controversia en eso. No, no puedes entrar delante de Dios. No hay controversia en eso. Pero la gracia, la misericordia de Dios se ha manifestado en que fue Él el que sacrificó todo para que tú, que no eras agradable a Dios, pudieras serle agradable. ¿Quién obra de esa manera? ¿Quién obra de esa manera? Imagínate, vamos a tratar de imaginarnos. ¿Qué es lo que más aborreces en las personas? La mentira, la deslealtad, la ingratitud, no sé, ¿qué es lo que más aborreces en las personas? Entonces llega alguien que te hace precisamente eso. Imagínate, a lo mejor conoces a alguien y a lo mejor ya estás pensando en su nombre. Ah, el pastor está diciendo a fulanito que se vaya al infierno, ¿verdad? ¿Y qué tal si Dios te dijera, pero tú tienes que hacer algo para rescatarlo? Tú eres el que tienes que hacer algo para cambiarlo. Tú eres el que tienes que llamarle. ¿No? Ámalo. Da todo por él. Muchas, ¿no? Pero eso fue lo que hizo Cristo. Habíamos hecho todo para ofenderle. No había algo que en nosotros estuviera agradable delante de él. Cuando tú veas en la escritura, en los evangelios, asuntos de leprosos, tienen una representación espiritual también, además de su lepra física. La lepra en el contexto bíblico también representaba el pecado. Alguien había hecho algo tan mal que esa persona había contraído lepra, algo que no se iba a curar y que con el tiempo se iba a hacer cada vez más horrible. La lepra en el contexto que estamos entendiendo, es la muerte del sistema nervioso, en especial de la piel. Es decir, ya no sientes dolor. Yo no sé por qué muchas personas quisieran no sentir dolor. Dicen, ay, es que no quiero ser tan llorón, es que no quisiera que algo me doliera. ¿Sabes qué? Eso se llama lepra y no está nada bueno. Porque cuando tienes lepra y nada te duele, no tienes límites en tus fuerzas. ¿Algún día has querido abrir algo y te empiezas a lastimar? Bueno, ese dolor te evita que hagas algo que rasgue tu piel. Pero si no tienes dolor, te la rasgas. Y eso es la lepra. No era tanto que ellos tuvieran esa enfermedad y esa enfermedad los fuera deteriorando. Era más lo que sucedía cuando ellos se iban lastimando con el paso del tiempo. La piel se empezaba a morir, así como cuando se empieza a hacer como escamosa en algunas personas, así se ponía la lepra. Por eso dice que de repente algunos estaban todos blancos y las partes de las orejas, de la nariz, lo más blando, tarde o temprano se quebraba y se rompía y terminaban como calaveras. Era un espectáculo horrendo ver a alguien que estaba muy leproso. Así éramos tú y yo delante de Dios.
Nuestro pecado nos hace así de horrendos. Si la piel de un leproso se estaba muriendo, ¿a qué crees que olía? Se me quitan las ganas de hacer cara de fuchi cuando alguien se me acerca y huele mal, porque mi pecado olía peor todavía delante de Dios. Porque Dios nos ve, hemos dicho en estos domingos, no solo en el presente, no solo en el pasado, Él nos ve como algo continuo, pasado, presente y futuro. Él sabe quién eres, sabe quién fuiste, sabes quién serás, sabe quién serás. Él sabe todo de ti y Él te ve en lo espiritual, como si fuera algo físico. Así que delante de Dios somos como esos leprosos, horribles, apestosos, repugnantes. Y la misericordia de Dios se manifestó en la más grande de todas las misericordias, sacrificar. No solo sacrificar de recibirte y bueno, está bien, ven acá, te doy un abrazo. No, en sacrificar lo que más ama, su propio hijo, el único, el que ama. Eso es la misericordia de Dios. Y por eso te digo que el amor va siempre atado al sacrificio. ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16. Ahí están los dos conceptos. A lo mejor no los habías reflexionado tanto porque no dice sacrificio, pero dice porque de tal manera amó, ahí está el amor, Dios al mundo que ha dado. ¿Cómo lo dio? En sacrificio. Amor y sacrificio van juntos, no se separan. No hay manera que exista una cosa sin la otra. Por eso cuando la gente piensa en una clase de amor que es solo romance, que es solo lo bueno, que es solo mientras me hace sentir bien, no está conociendo el verdadero amor. No ha comprendido qué es el amor en realidad. Está destinado a que tarde o temprano se va a sentir defraudado, tarde o temprano se va a desilusionar, tarde o temprano se le va a acabar la emoción y por lo tanto a alguien algún día le escuché decir, ¿y quién dijo que el amor es para siempre? Pues el que lo creó, Dios, en la misma definición del que lo creó, el amor es eterno, porque ¿quién es el amor? Dios. Dios es amor y Él es eterno. Por eso, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo nos dice, el amor nunca deja de ser. El amor siempre va a estar ahí. Pero el amor, insisto, se manifiesta en sacrificios. Ahora, yo te pregunto, ya hoy algunos de ustedes hicieron el sacrificio máximo de su vida, al menos en esta etapa de su vida, o en estas semanas, pues, para decirles, ¿no? ¿Lo hiciste? Bien, bien. Gloria a Dios por tu vida, de verdad, estoy muy contento con eso. No, no hay jiribilla en lo que te digo, lo digo honestamente. Bien, pero los demás días, ¿qué? Con las demás situaciones, ¿qué? ¿De qué otra manera tú le muestras a Dios que lo amas, que es tu prioridad? ¿De qué otra forma has logrado que el Señor se complazca en lo que tú le ofreces? Eso es lo que Pablo dice. Los ruego, hermanos, les ruego por las misericordias, esas misericordias que estamos hablando, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No habla de un sacrificio ya muerto, de animales muertos. Habla de algo constante, un sacrificio vivo. Habla de algo que tiene que ver con la vida cotidiana.
Los sacrificios en los rituales, en la época que Pablo está escribiendo, se presentan en los templos y ahí se queda todo. Ahí se comía y todo lo que tuviera que hacerse, ahí se queda todo el asunto. Pero Pablo ya no está hablando de eso. Cuando habla de un sacrificio vivo, habla de algo continuo, porque algo vivo o está vivo o no está vivo, ¿o no? Desde que tú naciste, no ha habido un momento en que te apagaste y ya te prendiste otra vez, ¿no? Aunque a veces así lo digas, ¿no? Me acosté y morí, a la mañana resucité, ¿no? Pero solo es una expresión. En realidad no has dejado de estar vivo. Sigues siendo algo constante, vivo. Y lo que Pablo está diciendo es, tu sacrificio es así. Tu sacrificio no es de domingos. Tu sacrificio es de todos los días, en todas las formas posibles. ¿Cómo puedes mostrar? ¿Cómo puedes ejemplificarle a Dios cuánto vale para ti Él? ¿Sabes? A lo mejor las mujeres lo entenderán más, en especial las que son un poquito mayores, porque se me hace que es algo que va eh, desapareciéndose. Pero no es verdad, hermanas, que valoran cuando un hombre que les dice amarlas es amable con ustedes. No valoran detalles tan simples como que les abran una puerta. No es bonito que tengan la atención de decir, mira, pásale, levántate, te ayudo. No son detalles bonitos, probablemente insignificantes para algunos, es más, para otros cursi. Pero cuando alguien que te ama lo hace contigo, ¿no se recibe con gozo? ¿No se recibe con agrado? Decir, ay, mira, qué ternura. Yo creo que todos vivimos algo así. Bueno, los que son mamás, yo creo que todos de repente vivieron la experiencia de tener sus cuadros colgados, esos cuadros con codito que les hicieron sus niños, con dibujos bien feitos y todos mal hechos, pero con amor, ¿no? ¿No? Y no se valora esas cosas insignificantes que de repente va a llegar a alguien a decir, pues ya tíralo, ¿no? O sea, tampoco está tan bonito, no era un artista tu hijo. Ah, pero me lo hizo mi hijo. ¿Sabes qué? Yo pienso que así es el Señor. Si alguien de repente se entera que tú dijiste, yo le voy a sacrificar el partido al Señor, a decir, ay, no sea ridículo, ay, qué cursi. Pero sabes que yo creo que el Señor está diciendo, ah, mi niño, mi niña, qué bonito. Se recibe con agrado, ¿no? ¿O no se recibe con agrado? Así que piensa, cada día, en tu trabajo, en tu quehacer diario, en tus relaciones con otros, ¿cómo podrías demostrarle a Dios que Él es primero? Por ejemplo, conozco muchas personas que dicen, no, pastor, es que mire, en el mundo que yo me muevo, se tiene que hablar así, porque si no, no te escuchan. ¿No sería mejor decirle a Dios, Señor, mira, te amo tanto que voy a hacerlo diferente, aunque signifique que ni me pelen, aunque signifique que me vean la cara? ¿No sería un sacrificio agradable? No es un asunto de religiosidad, es un asunto de amor. Ya les he explicado, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, este, he decidido en mi vida hace muchos años, muchísimos, más que de ser pastor, que yo no voy a consumir nada que sea alcohol, licor siquiera. No me hago el santo, alguna vez lo probé, bendito sea Dios, lo detesté. Pero decidí algún día, no voy a probar.
Y algún día dije, ¿por qué no voy más allá? ¿Por qué no le muestro a Dios que voy más allá? Hoy en día, les digo, yo no pruebo ni rompope. Cuando de repente me dan algún pastel envinado, gracias, no. El otro día me sirvieron alguna comida, no me acuerdo qué era, muy sabrosa y luego la olí y dije, está envinado, ¿verdad? Sí, pero ya se evaporó el vino. Está bien, no, no está bien, no hay problema, ¿no? Pero prefiero no comerlo. No, pero el pastor fulano sí comió, pues qué bueno, ¿no? Pero yo prefiero no. Y sabes qué, de repente sí me he de haber visto sangrón, hablando claramente, ¿no? O ridículo tal vez para algunos, han de haber dicho, ah, qué payaso el pastor. Pero yo quiero decirle a Dios, Señor, quisiera que mi cuerpo estuviera limpio para ti. Aún en esto, que es irrelevante en ciertas formas. No lo hago porque mi religión me lo prohíbe, lo hago porque amo a Dios y quiero agradarle en todo lo que sea posible. Ojalá pudiera agradarle en todos los aspectos de mi vida. Y constantemente estoy buscando y encontrando más maneras de mostrar cuánto amo a Dios haciendo sacrificios. Me doy cuenta que no amo a Dios como debería. Y sabes qué, te soy sincero porque, insisto, no me quiero pasar de santo. Muchas veces lloro porque yo sé que no le he demostrado a Dios el amor que digo tenerle. Yo sé que a veces Dios me diría, de verdad, hijo, me amas. No, no le hagas. Si me amaras, lo sé, pero quiero. Y yo te invito hoy a la misma invitación que Pablo te hace. Me encanta porque Pablo hace una invitación con la mayor ternura. ¿Te fijaste? Fíjate bien. ¿Cómo dice ahí? Versículo 12, versículo 1 de capítulo 12. Así que, hermanos, ¿qué? Os ruego por las misericordias de Dios. En otras ocasiones, Pablo nos da tajantemente instrucciones. Hagan esto, hagan aquello. Pero aquí te dice, mira, por favor, de veras, de rodillas y con golpes de pecho, ¿no? Te pido que hagas algo. Muéstrale a Dios cuánto le amas por medio de sacrificar tu cuerpo continuamente. Y dice que ese sacrificio vivo es santo y agradable. Si quieres profundizar en ese asunto, tendrás que leer Levítico del 1 al 5. Tendrás que leerlo para que sepas lo que es un sacrificio santo y agradable a Dios. Te anticipo, hay 5 tipos de sacrificios y no todos son agradables a Dios. Al contrario, son abominables a Dios. La mayoría de los sacrificios tienen que ver con el pago de un pecado y es horrible delante de Dios que tenga que haber un sacrificio. Imagínate cuando Adán y Eva pecaron, Dios se da cuenta, les da la sentencia, hace todo ese momento, no fue agradable para Dios, ¿verdad? Su creación se ha echado a perder. ¿Entiendes eso? Todo lo que Él ha hecho maravilloso, lo han echado a perder un par de bobos ahí. Y ya te digo que si les digo bobos a ellos, yo sé que yo estoy peor que ellos, ¿no? O sea, yo hubiera pecado desde el mismo momento que el Señor me estaba dando la instrucción, yo creo. Pero por la culpa de ellos dos, todo se ha echado a perder. Y el corazón de Dios está a dos cosas, enojado y entristecido. Y ahora Él tiene que hacer algo para cubrir la deficiencia de ellos dos. ¿Qué es lo que hace? Sacrifica. No sabemos qué animal, pero casi con toda seguridad alguna oveja, algún cordero, para cubrir nuestra deficiencia. Esos sacrificios no son agradables a Dios.
Pero cuando leas Levítico del 1 al 5 te darás cuenta que sí hay un par de sacrificios que son agradables a Dios. Léelo para que sepas qué significa. Si quieres profundizar más, te voy a decir, te voy a spoilear. Cada uno de esos 5 sacrificios representan lo que Jesús hizo en la cruz. Y tendrás, es tu labor encontrar en los evangelios cómo Jesucristo cumplió cada uno de esos sacrificios. Ahí está la gema de gran precio para el que quiera tomarla. Pero Pablo nos está diciendo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice algo más, es vuestro culto racional. Y racional tiene dos maneras de interpretarse y las dos son correctas. La primera tiene que ver con la razón. No se hacen sacrificios sin razonarlos, porque cuando tú haces un sacrificio, sabes, la piensas, es que no quiero, pero ni modo. Hay algo en tu mente que te hace decir, tengo que hacerlo. Mamás, ¿cómo les ha pasado que de repente no tienen nada de ganas de levantarse? Podrían decir, ay, si hoy me quedo acostada. Mamá, ya tengo hambre. Ah, o el otro, que no vamos a comer. Ah, y entonces ahí viene ese razonamiento. Yo quisiera quedarme, no me pueden dejar en paz un momento, pero tengo que hacerlo. Y eso es amor. Es la misma, es el mismo razonamiento que Jesucristo tuvo la noche anterior a ser entregado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Imagínate, ahí está delante de él ese sacrificio que implica el clamor de todos nosotros. Señor, perdóname, Señor, auxilio, Señor. Todo nuestro clamor está delante de él. Y él podría habernos dicho, déjenme en paz un momento. No puedo descansar un día. No me van a dar un momento de paz. Pero su amor se manifestó en que dijo, pero lo voy a hacer. Si es necesario, lo voy a hacer. Así que yo te pido que pienses en ese amor. En la mañana te leí Filipenses capítulo 2 versículos del 22 al 25 donde dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Empieza a pensar en esa misma manera, no por sacrificarte en el sentido feo, sino porque amas demasiado. Y cuando tú ames demasiado, si alguien te quiere decir fariseo, religioso, santurrón, que te lo diga. Pero Dios te va a decir, bien, mijito, gracias por tu regalito. Ahí tengo otros iguales, pero gracias. Se va acumulando ahí los cuadritos de pasta, ¿no? Y se van acumulando. Gracias. Pero Él sí los recibe. Él sí se agrada en eso. Sí es agradable para Dios. La otra forma de considerar racional es vuestro culto racional, dice aquí, es que también se refiere a lo que es razonable. Cuando alguien te va a vender algo, tú tienes que ver si el precio que te están diciendo es razonable, ¿no? Si es razonable, lo pagas. Si no es razonable, puede ser que te pongas a regatear. Tengo un amigo que él es estadounidense, allá en Morelia, y entonces él llegó a Sears
y quería comprar unas cosas ahí, unas herramientas o algo. Y entonces le dijo, oye, esto está muy caro. ¿Cuánto es lo menos? Y entonces el empleado le dijo, no, pues ¿cómo vas a regatear, no? Ya está el precio ahí. No, pero es que no es justo. ¿Cuánto es lo menos? No, es que no, yo no puedo hacer ningún descuento, no tengo autorizado. Pues llama al gerente. Y se fue, total que habló con el gerente y le dijo, ¿sabes qué? Tú no entiendes. Esta tienda en Estados Unidos, ahí sí podemos regatear y allá sí nos bajan el precio. Consiguió que le bajaran el precio. ¿Ah? Esa es la ventaja de ser extranjero, ¿verdad? Si uno va con esa, no te la valen, pero porque algo no es razonable, ¿verdad? Pero cuando Pablo nos dice, mira, todo lo que tú sacrifiques a Dios, no importa cuánto sacrifiques a Dios, es razonable, es razonable. Si tú lo haces con un auténtico y genuino amor por el Señor, mira, hasta que te vayas de rodillas con frijoles, es razonable, porque Cristo sacrificó más. Así que en ese sentido no me gusta criticar a los que hacen mandas y todo eso, porque si de verdad lo están haciendo con un genuino amor por Dios, es razonable lo que están haciendo. Ojalá yo pudiera sacrificar más todavía. Y me pesa que en realidad nosotros que sí conocemos la verdad sacrificamos menos, ¿no? ¿Quieres que le eche más sal a la herida? Y ya no, ya no. ¿De qué tamaño y cómo están sus templos? ¿No será que sacrifican más ellos que nosotros? ¿Quién está bien entonces? Ahora, ciertamente la mayoría de ellos lo hace por otro motivo. ¿Te acuerdas de Prolo, el clérigo aquel que te decía? Lo hacen con un motivo religioso. La mayoría, no quiero decir que todos, pero nosotros que sí conocemos, ¿no deberíamos hacer más todavía? ¿No debería ser ese nuestro estándar mínimo? Eso es lo que Pablo dice. ¿Sabes qué? Hay un estándar en el mundo. En el mundo de él había un estándar de sacrificios. Los sacrificios no eran exclusivos del pueblo de Israel. En todas las naciones había sacrificios. Pero Pablo dice, no, hay algo superior a eso. Y cuando lo haces, es lo razonable. No hay nada que pueda sacrificar que no sea razonable para Dios. No es un precio demasiado elevado para Dios, al contrario, es razonable. Si de, como el apóstol, como Bernabé, entregó todo lo que tenía, es razonable. La viuda pobre entregó las únicas monedas que tenía, es razonable. Pablo dio su propia vida por servir a los demás, es razonable, no es la gran cosa tampoco. Más sacrificio hizo Dios por nosotros. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir. ¿Sabes qué? Por todo lo anterior, quiero pedirte, suplicarte que sacrifiques para Dios. Será lo razonable. Y nos va a decir de aquí en adelante, de este versículo en adelante, cómo en la vida cotidiana funciona ese sacrificio. Pero tan solo el versículo 2, ¿qué dice? No os, si no lo tienes ahí en tu Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de qué? La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Empieza cambiando tu mente, empieza cambiando tu mentalidad, empieza a dejar de creer que sacrificar algo para Dios es doloroso o tiene que costar o tiene que ser de cierta manera. Empieza a cambiar tu mente y decir, yo lo que quiero es mostrarle a Dios cuánto le amo. Y que esté a gusto quien esté a gusto y que se incomode quien se incomode.
que los demás muestren a Dios su amor a su manera. Dios sabrá si se los acepta o no se los acepta. Yo no puedo decir que no. Lo que sí debo de preocuparme es si de verdad lo que yo digo que hago por Dios es un sacrificio de amor. Tengo que empezar a cambiar mi mente. Y entonces, cuando empiezo a cambiar mi mente, empiezo a comprobar lo que es la buena voluntad de Dios. Por ponerte el mismo ejemplo que ya puse, ¿no? Si yo no tomo lo que sea nada de alcohol, de repente uno puede decir, bueno, a lo mejor es una exageración. Bueno, si para ti lo es, está bien, no tengo problema tampoco en que alguien tome ahí unos dulcecitos borrachitos, no tengo ese inconveniente, ¿eh? No crean que me voy a ofender por eso. Yo no sé qué Dios cómo lo va a tomar, pero sí sé que yo he decidido que quiero mostrarle eso al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo razonable. Pero cuando empiezo a hacer ese tipo de sacrificios por amor, empiezo a tomar mejores decisiones. Porque cuando no haces las cosas sacrificándolas por amor, estarás buscando el mínimo posible. ¿Cuánto es suficiente? Gloria a Dios que cambiaron la hora del partido. Entonces alcanzo a estar en la alabanza, en la media predicación, ahí hago como que voy al baño y me desaparezco y ya me voy a ver el partido. Al fin que ya cumplí, ya estoy allá. Cuando es un sacrificio de esa manera, si no es por amor, así vas a buscar lo mínimo posible. Al fin que ya estoy, al fin que ya me vieron, al fin que ya cumplí, al fin que... Pero cuando es por amor, es algo genuino, es algo que va más allá. Y entonces estarás haciendo, sin que te lo propongas voluntariamente, tal vez, haciendo la voluntad de Dios, porque harás todo con amor. ¿Y quién es amor? Dios. Estarás haciendo las cosas que Dios quiere. Así que yo te invito hoy a que medites en eso. Sí, date una palmadita ahí si sacrificaste algo al Señor, pero creo que todavía te falta mucho más, ¿no? Creo que hay muchas cosas más que hoy tenemos que aprender y tomar como ejemplo lo que hicimos para hacerlo en otras áreas de nuestras vidas. Animarnos los unos a los otros a sacrificar más por el Señor, con amor y por amor, a hacer lo que es agradable a Dios, porque le amamos, no porque tengamos que hacerlo. Acerquémonos a Él, que Él es amor. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor o a conmemorarla, perdón, eh, pero tiene que ver con el amor, con el sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que vamos a agradecerle a Dios por ese sacrificio, ¿te parece? Señor Dios Todopoderoso, en este día, que el estar aquí en tu casa te haya hecho sonreír. Tal vez estás sonriendo con ternura, pensando en cuán insignificante es nuestro sacrificio, pero viendo el corazón, tú te agradas. Gracias, Señor, porque eres tan hermoso. Para ti no hay sacrificio insignificante. Gracias, Padre, porque hoy al estar en este día, queremos pensar más bien en el sacrificio, el que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, que sin tener que sacrificar nada, lo dio todo, sin deber nada, pagó todo. Hoy queremos decirte, Señor, por favor, recibe también nuestro sacrificio, porque te amamos. Queremos que seas honrado en nuestras vidas. Así que tómate un tiempo para orar, para pedir perdón a Dios. Y si tienes que pedir perdón a alguien más, hazlo. No lo dejes para después. Si tienes que perdonar algo, perdona.
y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Cuando pienses en ese sacrificio del Señor por amor, en este momento al tomar el pan y la copa, recíbelos como la muestra más grande de amor de Cristo por ti mismo. Cuando el Señor tomó el pan, dice que dio gracias. Eso significa que Él dio gracias por su propio sacrificio. Él sí sabía lo que significaba. Así que recíbelo como la más grande muestra de amor de nuestro Dios. En, en esa noche que el Señor fue entregado, te lo decía hace un momento, Él sabía lo que venía adelante. Aunque no tenía ganas de ser entregado, aunque sabía el dolor que venía, cada una de las cosas que significaban lo que Él iba a vivir, Él tuvo un deseo como hombre de pasar tiempo con los que amaba. Y Juan nos explica ya en el capítulo 13, dice, como los había amado desde el principio, los amó hasta el fin. Así que la cena del Señor nos recuerda ese amor que el Señor tuvo por ti. Recíbelo de esa manera. Soy culpable de mi transgresión. Pecado contra ti, Señor. Y tú eres el justo al hablar. La muerte es mi sentencia, está verdad. Si contaras nuestra intimidad, ¿quién permanecerá? Esperanza está en ti, Señor. En ti sé que hay vida. Habiendo pensado en esto y habiendo meditado en las misericordias de Dios, el amor y el sacrificio, tal vez ahora entiendes un poquito más lo que lo que significó que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, haya tomado el pan y haya diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Para que tú y yo no tuviéramos que ser partidos, para que tú y yo fuéramos uno, Él se tuvo que partir a sí mismo. Por eso dice el apóstol Pablo,
que el Señor Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. Comamos.